Este corto estudio que lo vamos a dar en 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 en adelante, para que tengamos una idea clara de lo que vamos a estar compartiendo. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 19, hasta el 20. 6, 12 hasta el 20. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a hablar aquí sobre el tema glorifiquemos nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el contexto en el cual se desarrolla esta carta es un contexto que no dista mucho de lo que hoy podemos ver y observar en lo que se plantea en las redes sociales, en la televisión, en el cine, en las películas, en las telenovelas y todas esta clase de inmoralidades que se promueven y que se defienden en este tipo de redes sociales. Y esto se hace porque la sociedad así lo permite. Lo que es la pornografía, lo que son este tipo de programaciones que vemos a diario en la televisión, en las redes sociales, en YouTube y en todas estas cosas, son productos de consumo. Es un producto de consumo. El sexo es un producto de consumo que vende mucho y es parte intrínseca de nuestra naturaleza. Así nos creó Dios. O sea, con la capacidad de procreación, con la capacidad de sentir y disfrutar de la actividad de procreación. Pero ya con la naturaleza caída, el ser humano, digamos, se desenfrenó en sus pasiones y deseos. Y en la medida que la sociedad se desarrollaba y se consolidaba en el mundo, sus pensamientos y sus razonamientos, como dice Pablo a los romanos, se fueron entenebreciendo, se fueron apartando de Dios, al punto de que se hicieron sus propios dioses. El ser humano hizo sus propios dioses y los adoró y les rindió culto y les hizo sacrificios, a veces sacrificios humanos, para apaciguar la ira de esos dioses, porque esos dioses representaban las pasiones y los deseos humanos. El dios del vino, el dios del amor, el dios de la guerra. Bueno, dioses para cada situación cotidiana. Y para ellos, para que su conciencia o lo poco de conciencia que quedaba no los recriminara por sus acciones pervertidas, violentas, comenzaron a razonar de manera tal
que su pensamiento y sus acciones no chocaran, que su conciencia no los recriminara. Entonces dice Pablo que en su razonamiento el corazón se entenebreció. Y como dice el pastor Luis Soledad en su libro Reflexiones de un Pastor 2, una herramienta del pensamiento, el cual recomiendo, parece que en la Biblia no se diferencia lo que es corazón, mente y pensamiento. Parece que todo parecieran que fueran sinónimos, y si no lo son, bueno, están muy relacionados en este aspecto, en lo que a la conducta humana se refiere. Entonces, sacaron de entre todas estas cosas un pensamiento filosófico que dice: todas las cosas me son lícitas. De manera que para ellos cualquier manifestación física en acciones, por ejemplo, el deseo sexual, ellos lo disfrutaban o lo saciaban de distintas maneras, sin importar si si eran morales o no eran morales, porque no existían reglas morales. No existía la moralidad, no existía conciencia de que eso era malo, porque sus religiones, sus cultos, estaban íntimamente ligados o estaban ligados a la práctica sexual, a la borrachera, a la orgía, y como era parte de su fe, entonces hacer esto más bien era una actitud piadosa en cuanto al servicio a sus dioses. De manera que estaban satisfechos y estaban contentos porque practicar estas cosas se relacionaba con su religión. Ahora bien, el apóstol Pablo habla aquí acerca de que todas las cosas son lícitas. Ok, perfecto. Esta sociedad no tiene ningún problema con moral, con practicar estas clases de actividades sexuales ilícitas, homosexualidad, prostitución, fornicación y todas estas cosas. Pero Pablo dice, no todas convienen. Y le está hablando a la iglesia, por supuesto, porque ya la iglesia tiene conocimiento de Dios. El Dios en el que ellos habían creído, era un Dios moralmente distinto a los dioses a los que ellos servían con anterioridad. Y les está poniendo claro eso. La sociedad de Corinto no tenían ningún tipo de, ¿cómo se dice?, de moral en cuanto a la práctica sexual, pero la iglesia, o para la iglesia, era distinto el asunto, porque el Dios al cual habían comenzado a servir era un Dios moralmente perfecto, santo, puro y apartado de todo mal. Entonces Pablo en ese estudio o en esa carta les explica, ok, todo es lícito, pero no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, en esa conversación, habla de el pecado más común que había allí. Además de robar, matar y hacer cualquier otra cosa, el pecado sexual que atentaba contra el cuerpo, que después de haberse convertido a Jesucristo pasaba a ser templo y morada del Espíritu Santo. Una cosa impresionante y para algunos increíble. El único Dios
que dice su palabra y sus profetas, que ese Dios moraba en cada uno de sus creyentes. Ningún Dios se ha dicho que vive en cada persona, solamente el Dios de los cristianos. Entonces, el cuerpo pasó a tener una importancia muy grande, y que no se trataba de vivir de acuerdo a esa filosofía de que todas las cosas me son lícitas, sino que cada cuerpo, por ser templo del Espíritu Santo, templo del Dios viviente, tenía que ser tratado con consideración. Y se enfocó en el cuerpo y en la forma de vivir que, como una cosa de vital importancia, que le escribe después que le dice: no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Era inconcebible. Ya después de que tu cuerpo haya sido santificado y consagrado para la morada de Dios en el Espíritu, se utilizara entonces como un instrumento para la inmoralidad sexual. Era imposible, era inaceptable, porque estarías profanando el templo del Dios vivo, del Dios viviente. Él mismo, era una pregunta retórica, él mismo la responde. Dice: de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? De manera que nosotros estamos unidos a Cristo y en Cristo somos un solo cuerpo. Ese es el problema, que la relación sexual une en uno solo a quien tiene esa relación sexual, a esa pareja. Ya no son ya más dos, sino que son uno cuando hay la intimidad sexual, cuando hay una relación sexual. Entonces él les explica: si un cristiano va a un lugar donde hay prostitutas y se acuesta con una, hace del templo de Dios y los miembros que son de Cristo uno con esa ramera. Entonces está profanando ese templo. Está haciendo algo terrible desde el punto de vista espiritual. No es cualquier cosa. Claro, por supuesto. Y dice: porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces dice: huid de la fornicación, porque se hacen un espíritu con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Bendito Dios. Qué palabra más hermosa. Somos uno en Cristo, porque Él mora en nosotros, por ser templo del Espíritu Santo. Y dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué se considera fornicación? La fornicación son las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sean relaciones casuales, sean relaciones de personas que no están comprometidas y que no están casados formalmente, porque el matrimonio es un pacto. Y el pacto queda registrado ante una autoridad y ante dos o tres testigos. Porque la ley de Dios dice que con dos o tres testigos todo asunto queda saldado. Entonces, ¿cómo queda el concubinato allí? Bueno, el concubinato, según las leyes venezolanas, tiene, o la mujer y el hombre tienen los mismos derechos como si estuvieran casados. Pero eso es en el aspecto material. En el aspecto legal, el matrimonio civil es el matrimonio civil
y el concubinato es el concubinato. ¿Qué tiene que hacer una persona? Casarse inmediatamente, casarse. Porque una vez que la persona ha creído, no tiene ya, si ha creído de verdad, ya no tiene ningún tipo de impedimento para casarse. Tiene que arreglar su vida y confirmar ese pacto ante una autoridad para que quede como debe ser, porque eso honra el evangelio, honra al Señor y honra el cuerpo. ¿Ves? Ya, ¿qué se recomienda? Bueno, que la persona que no se ha casado se case y que si puede y están de acuerdo, para hacerlo mucho mejor para la gloria del Señor, se separen por un tiempo en mutuo acuerdo, solucionen su cuestión casándose y luego, bueno, vuelvan a consumar su matrimonio y el nombre de Cristo será glorificado porque la gente verá que los cristianos tienen una vida más ordenada que aquel que considera que el matrimonio legal no tiene valor. Y tiene valor desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista personal, cuando las personas buscan hacer las cosas como es. El último versículo, el 20, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Queremos glorificar el nombre de Cristo, queremos glorificar el nombre del Señor, el nombre de Dios, hagamos las cosas como tienen que ser. Y en el aspecto del matrimonio y de las relaciones sexuales, tiene que hacerse pues de esta manera para evitar que la gente murmure, que la gente hablen mal del evangelio, porque la iglesia está lleno de personas que no están casados y que ya tienen familia, tienen hijos y están viviendo en concubinato. Entonces, la recomendación para todos aquellos, ¿verdad?, que ya llegaron a los caminos del Señor y tienen como costumbre vivir pues en concubinato, tomar la decisión de casarse y seguir adelante sirviéndole al Señor. Entonces, damos gracias a Dios por eso, porque Dios ha venido a ordenar nuestras vidas y ese es un aspecto que Dios quiere ordenar en la vida de familia de cada uno.